Dibujo en papel. Todavía hoy, a mi edad, con hijos adultos y jefes de redacción llamándome por teléfono, sigo soñando que tengo que dejar mi casa y pasar 9 meses al año en el internado al que me enviaron de niño. De adulto pienso en esos meses como si fueran una forma temprana de exilio, pero en el sueño nunca se me ocurre negarme a ir. En la vida real dejé ese internado a los 16 años. Estábamos en guerra y me fui a Londres. En aquel escenario de escombros dejados por las bombas, de sirenas y de alarmas antiaéreas, solo tenía una idea en la cabeza. Quería pintar mujeres desnudas, todo el día. Me aceptaron en una escuela de arte. No había mucha competencia, pues casi todos los mayores de 18 años habían sido llamados a filas, y dibujaba todo el día y parte de la noche. En aquella época había en la escuela un profesor excepcional, un pintor mayor, refugiado del fascismo, llamado Bernard Meninsky. Hablaba muy poco y el aliento le oía a pepinillos en vinagre. En la misma hoja de papel estaba racionado. Nos daban 2 hojas al día. Al lado de mi torpe, impetuoso y simple dibujo, Bernard Meninsky dibujaba con trazo firme una parte del cuerpo de la modelo, de tal manera que me aclaraba su estructura y su movimiento infinitamente sutiles. Cuando se levantaba y se iba, me pasaba los 10 minutos siguientes pasando la vista, boquiabierto, del dibujo a la modelo y de ésta al dibujo. Así aprendí a indagar un poco más a fondo con la mirada al misterio de la anatomía y del amor. Mientras fuera, los aviones de la RAF atravesaban el cielo nocturno para interceptar los bombardeos alemanes que se aproximaban a la costa. Una línea completamente vertical que caía a plomo, unía el hoyuelo que tenía en la barbilla y el tobillo del pie, en el que descansaba el peso de su cuerpo. Hace poco estuve en Estambul. Le pregunté a unos amigos de allí si podían presentarme a la escritora Latife Tekin. Había leído algunos extractos traducidos de las 2 novelas que había escrito sobre la vida en las barriadas del extrarradio de la ciudad. Y lo poco que había leído me había impresionado profundamente por la imaginación y la autenticidad que mostraba. Ella también debía de haber crecido en una de aquellas barriadas. Mis amigos consiguieron organizar una cena con ella. Yo no hablo turco y se ofrecieron a ser de intérpretes. Latife estaba sentada a mi lado. Algo me hizo decirle a mis amigos: no os preocupéis, creo que nos apañaremos. Nos miramos con cierto recelo. En otra vida yo podría haber sido la agente de policía mayor que interroga a una treintañera bonita, astuta y fiera, a la que detienen repetidamente por hurto. En la vida real, en esta nuestra única vida, los dos éramos narradores sin una palabra en común. Solo contábamos con nuestro poder de observación, nuestros hábitos narrativos, nuestra tristeza esópica. El recelo dio paso a la timidez. Saqué un bloc de notas e hice un dibujo de mí leyendo uno de sus libros. Ella dibujó una barca volcada para expresar que no sabía dibujar. Yo le di la vuelta al papel para que quedara boca arriba. Ella hizo un dibujo para mostrarme que las barcas que dibujaba siempre se hundían. Yo le dije que en el fondo del mar había pájaros. Ella me dijo que había un ancla en el cielo. Estábamos bebiendo raki, como todos los demás. Entonces me contó la historia de las excavadoras municipales que derribaban las chabolas que se construían por la noche. Yo le conté la historia de una anciana que vivía en una furgoneta. Cuanto más dibujábamos, antes entendíamos. Terminamos riéndonos de nuestra propia velocidad, aunque las historias fueran tristes o monstruosas. Cogió una nuez y partiéndola en dos, la alzó para decir: 2 mitades de un mismo cerebro. Entonces alguien puso música Beptasi y todos empezaron a bailar.
En el verano de 1916, Pablo Picasso dibujó en una página de un blog de dibujo de tamaño mediano el torso de una mujer desnuda. No es ni una de sus figuras inventadas, le falta virtuosismo, ni tampoco una figura dibujada del natural, no tiene la idiosincrasia de lo inmediato. La cara de la mujer es irreconocible, pues la cabeza está apenas indicada. El torso, sin embargo, también parece una cara. Tiene una expresión que nos resulta familiar, un rostro amoroso que se ha tornado vacilante o triste. Este dibujo es muy diferente del resto de los incluidos en el cuaderno en lo que respecta a los sentimientos que expresa. Los otros dibujos juegan violentamente con los procedimientos cubistas o neoclásicos. En unos casos evocan el periodo previo de naturalezas muertas. Otros preparan el camino para el tema del arlequín que tomará el año siguiente tras hacer los decorados del ballet Parade. El torso de la mujer es muy frágil. Por lo general, Picasso dibujaba con tanto brío, con tanta franqueza, que cada trazo le recuerda a uno el acto de dibujar y el placer que está de para. Por eso sus dibujos nos parecen insolentes. Incluso los rostros llorosos del periodo del Guernica o las calaveras que dibujó durante la ocupación alemana poseen esa insolencia. No se someten a nada. El acto de dibujarlos es un acto triunfante. El dibujo que nos ocupa es una excepción. Dibujado a medias, Picasso no le dedicó mucho tiempo. Mitad mujer y mitad vasija, medio ingresiano, medio infantil. La aparición de la figura es más importante que el acto de dibujarla. Es ella y no el dibujante quien insiste con su misma indecisión. Yo sospecho que en su imaginación Picasso estaba dibujando de alguna manera a Eva Gould. Eva había muerto de tuberculosis hacía tan solo 6 meses. Habían vivido juntos 4 años. En sus hoy famosas naturalezas muertas cubistas, Picasso había insertado y pintado su nombre, transformándolo así unos cuadros austeros en cartas de amor. Jolie y Eva. Ahora ella estaba muerta y él vivía solo. La imagen aparece en el papel como aparecería en un recuerdo. El torso vacilante, retornando al de una niña más que el de una mujer. Procede de otro nivel de la experiencia. Ha aparecido en medio de una noche insomne y todavía tiene la llave de la puerta de la habitación en la que él duerme. Puede que estas 3 historias sugieran las 3 maneras distintas en las que funcionan los dibujos. Hay dibujos que estudian y cuestionan lo visible, otros que muestran y comunican ideas, y por último, a aquellos que se hacen de memoria. Esta distinción no deja de ser importante incluso frente a los dibujos de los maestros antiguos, pues cada tipo sobrevive de manera diferente. Cada tipo habla en un tiempo verbal distinto, y nuestra imaginación responde con diferentes capacidades a cada uno de ellos. En el primer tipo de dibujos, en su momento se les llamaba estudios, las líneas en el papel son las huellas que deja tras de sí la mirada del artista, que está continuamente partiendo, saliendo, interrogando a la rareza, al enigma que encierra lo que tiene ante sus ojos, por más común y cotidiano que sea. La suma total de las líneas en el papel narra una especie de migración óptica mediante la cual el artista, siguiendo su propia mirada, se instala en la persona, el árbol, el animal o la montaña que está dibujando. Y si el dibujo es un dibujo logrado, se quedará allí para siempre. En un estudio titulado Abdomen y pierna izquierda de un hombre desnudo de pie y de perfil, Leonardo da Vinci sigue todavía ahí, en la entrepierna del hombre dibujado con sanguina en un papel preparado de color rosa salmón. Ahí, en el hueco detrás de las rodillas, donde el bíceps femoral y el músculo semimembranoso se separan para permitir que se inserten los gemelos.
Jacques Degain, que se casó con la rica heredera Eva Stapler van der Weyden y así pudo dejar el grabado. Sigue ahí, en las salas sorprendentemente diáfanas de las libélulas que dibujó a carboncillo y tinta negra para sus amigos de Leiden en 1600. Si nos olvidamos de los detalles circunstanciales, de los medios técnicos, de los tipos de papel, etc., estos dibujos no envejecen, ya que el acto de mirar con concentración, de cuestionar la apariencia del objeto que uno tiene delante, ha variado muy poco a lo largo de los milenios. Los antiguos egipcios miraban a los peces de una forma parecida como lo hacían los bizantinos del Bósforo o Henri Matisse en el Mediterráneo. Lo que cambiaba, en consonancia con la historia y la ideología, era la representación visual de aquello que los artistas no se atrevían a cuestionar: Dios, el poder, la justicia, el bien, el mal. Siempre se podían poner en tela de juicio visualmente las trivialidades, los objetos secundarios. Por eso los buenos dibujos de trivialidades llevan su propio aquí y ahora, lo que pone en relieve su humanidad. Entre 1603 y 1609, el dibujante y pintor flamenco Roland Savary viajó por Europa Central. De este viaje han sobrevivido 80 dibujos de gente en la calle, marcados con el título "Tomados del natural". Hasta hace muy poco se creía erróneamente que eran del gran Peter Bruegel. Uno de ellos, dibujado en Praga, representa un vagabundo sentado en el suelo. Lleva un gorro negro y tiene un pie envuelto en un harapo blanco. Sobre sus hombros una capa negra. Mira al frente directamente, sus ojos oscuros y hoscos están a la misma altura de los de un perro. Su sombrero está vuelto en el suelo para mendigar unas monedas, al lado del pie vendado. No hay ningún comentario, ni otra figura ni localización alguna. Un mendigo de hace casi 400 años. Nos sale el encuentro hoy en un trozo de papel de 15,4 por 17,6 centímetros, igual que nos saldría camino del aeropuerto, en una cuneta de la autopista que pasa por encima de una de esas barriadas del extrarradio que describe Latif. Un momento enfrente del otro, tan pegados como las dos páginas centrales del periódico de hoy, todavía sin abrir. Un momento de 1607 y un momento de 1987. Un presente eterno borra el tiempo, un presente indicativo. En la segunda categoría de dibujos, el tráfico, el transporte, va en sentido contrario. Ahora se trata de llevar al papel lo que ya está en la imaginación. Ya no se trata de que el ojo emigre, sino de que entregue lo que se le encomienda. Este tipo de dibujos solían ser bocetos, dibujos de trabajo para un cuadro. Son dibujos que unen, colocan, componen una escena. Como en ellos no se cuestiona directamente lo visible, son mucho más dependientes del lenguaje visual dominante en la época y por consiguiente son esencialmente más fáciles de datar y pueden clasificarse con menor margen de error como renacentistas, barrocos, manieristas, neoclásicos, académicos o lo que sea. En esta categoría no se producen confrontaciones, no se producen encuentros. Más bien miramos por una ventana la capacidad del hombre para inventar, para construir un mundo alternativo en su imaginación. Y todo depende del espacio creado dentro de esta alternativa. Por lo general es muy exiguo, una consecuencia directa de la imitación, el falso virtuosismo, la afectación. Estos dibujos, aunque exiguos, tienen un interés artesanal. Nos permiten ver cómo se hacían los cuadros, cómo se montaban, como si fueran vitrinas o relojes, pero no nos hablan directamente. Para que suceda esto, el espacio creado en el dibujo ha de parecer tan grande como el espacio de la tierra o del cielo. Entonces sentimos el aliento de la vida. Nicolas Poussin podía crear ese espacio y también Rembrandt. El hecho de que no haya muchos artistas que lo consigan en el dibujo europeo, a diferencia del chino, se puede deber a que esa suerte de espacio solo se abre cuando se combina una maestría extraordinaria con una modestia extraordinaria. Para crear un espacio tan inmenso sencillamente con unas marcas de tinta en un papel, uno tiene que saber cuán pequeño es. Estos dibujos son visiones de qué pasaría si.
La mayor parte de ellos registran visiones del pasado, hoy cegadas para nosotros, como jardines privados. Cuando el espacio es lo bastante grande, la visión sigue abierta y podemos entrar. Condicional. En tercer lugar están los dibujos ejecutados de memoria. Muchos son apuntes tomados rápidamente para su uso posterior, una forma de recopilar y de guardar las impresiones y la información. Los contemplamos con curiosidad si nos interesa el artista o el tema histórico. Los rastrillos de madera utilizados en el siglo XV para rastrillar el heno eran exactamente iguales que los que se siguen utilizando en las montañas donde yo vivo. Los dibujos más importantes de esta categoría, sin embargo, se hacen a fin de exorcizar un recuerdo que obsesiona al artista, a fin de sacarse de la cabeza de una vez para siempre una determinada imagen, llevándola a un papel. La imagen insoportable puede ser dulce, triste, espantosa, atractiva, cruel. Cada una es insoportable de una manera diferente. El artista, en cuya obra es más obvia esta modalidad de dibujo, es Goya. Hizo un dibujo tras otro como si hiciera exorcismos. A veces el tema era un preso torturado por la Inquisición para que expiara sus pecados, en cuyo caso era un exorcismo doble, terrible. Me viene a la cabeza una sanguina suya que representa a una mujer en la cárcel. Está encadenada al muro por los tobillos. Tiene las suelas de los zapatos agujereadas. Está echado a un lado, con la falda levantada hasta las rodillas. Se tapa la cara y los ojos con el brazo doblado a fin de no ver dónde está. La página pintada parece una mancha entre las losas de piedra del suelo en el que yace, y es indeleble. En este caso, ni se une nada ni se compone escena alguna, tampoco se pone en cuestión lo visible. El dibujo sencillamente declara, vi esto, pretérito. Cuando son lo suficientemente inspirados, cuando se tornan milagrosos, los dibujos adquieren otra dimensión temporal, independientemente de la categoría a la que pertenezcan. El milagro empieza por el simple hecho de que los dibujos, a diferencia de las pinturas, son por lo general monócromos. Cuando tienen color, solo están parcialmente coloreados. Las pinturas, con sus colores, sus tonalidades, su extensa luz y sus sombras, compiten con la naturaleza. Intentan seducir a lo visible, atraer a la escena pintada. Los dibujos no pueden hacer esto. La virtud de los dibujos deriva del hecho de que son diagramáticos. Los dibujos son solo notas tomadas en un papel, las hojas racionadas durante la guerra, la servilleta de papel doblada en forma de barco y hundida en un vaso de raki. El secreto es el papel. El papel se convierte en lo que vemos a través de las líneas y, sin embargo, sigue siendo un papel. Voy a poner un ejemplo. Un dibujo realizado por Peter Bruegel en 1553. Reproducido perdería gran parte de su calidad, así que mejor describirlo. En los catálogos se lo identifica como paisaje de montaña con un río, un pueblo y un castillo. Está dibujado con tinta sepia y aguada. Las grabaciones de la pálida aguada son muy leves. Entre los trazos, el papel se presta a convertirse en árbol, piedra, hierba, agua, tapia, montaña de piedra caliza, nube. Sin embargo, no se lo puede confundir ni por un instante con la sustancia de cualquiera de estas cosas, pues sigue siendo evidentemente, enfáticamente, una hoja de papel con unos trazos finos dibujados en ella. Esto es obvio y al mismo tiempo, si uno se para a pensarlo, tan extraño que no es fácil de entender. Hay algunas pinturas que un animal podría leer. Ningún animal podría leer un dibujo. En algunos grandes dibujos, como en este paisaje de Bruegel, parece que todo existe en el espacio. La complejidad de todo vibra, pero aquello que estamos contemplando es solo un proyecto trazado en un papel. La realidad y el proyecto se hacen inseparables. Uno se encuentra a sí mismo en el umbral, justo antes de la creación del mundo. Estos dibujos, al utilizar el futuro, prevén para siempre. Hojas de papel sobre la hierba. Muchos meses después, Marisa Camino me envió una copia de la foto que nos habíamos hecho bajo el ciruelo. Nuestras huellas permanecen, pero son mucho menos sustanciales
que las del árbol y tienen dos caras. A una tercera persona le costaría trabajo decidir si estábamos yendo o viniendo, si estábamos en el proceso de aparecer o en el de desaparecer, si estábamos vivos o éramos fantasmas. Junto con la foto venía una carta y un número de teléfono. Así que el verano siguiente me encontré sentado en la hierba a la puerta de una casa, en Galicia, a unos 20 kilómetros del mar. La ligera bicicleta de carreras de Marisa estaba apoyada contra el muro exterior de la casa, al lado de la puerta delantera. La cocina era justo lo bastante grande para que 4 personas pudiéramos sentarnos alrededor de la mesa a cenar las almejas que habíamos preparado. Al lado de la cocina había un estrecho pasillo donde guardaba la bicicleta por la noche y almacenaba varias de sus pinturas más grandes. Todos los techos de la casa estaban cubiertos con un plástico blanquecino sujeto con chinchetas, a fin de impedir que el polvo de la carcoma que se desprendía continuamente de las tablas del suelo y de las vigas devoradas, la casa tenía probablemente 100 años, cayera sobre los papeles o la comida o el pelo. Sentados en la hierba oíamos las gallinas de un vecino y unas palomas en un palomar. No había nubes, el sol de agosto descendía muy lentamente y la luz era difusa e inmensa, como reflejada por todo el Atlántico. Marisa sacaba dibujos de un cartapacio que había bajado del piso de arriba. La casa tenía 4 habitaciones, contando con el baño. Los dibujos estaban envueltos en papel de seda, como ropa doblada. Los iba sacando metódicamente, uno a uno, y los colocaba sobre la hierba. «Pago 12.000 pesetas al mes por la casa», me había dicho. Hay dibujos que son estudios, formas de investigación, y otros que son bocetos para proyectos de obras maestras. Existen muchos tipos de dibujos. Los que estaban ahora extendidos en la hierba estaban escritos como cartas. La colección más sobresaliente de dibujos de este tipo, de los dibujos escritos cual cartas, se encuentra en el Kunstmuseum de Berna y fueron hechos por Paul Klee entre 1927 y 1940. Los años de mi infancia. Fue en 1940, el año de su muerte, cuando vi por primera vez la reproducción de un cuadro de Klee. Estos dibujos a lápiz de Klee hablan, entre otras cosas, de la ascensión del fascismo, de sus amores, de su salud y de la premonición de su muerte. Parecen cartas porque uno tiene la sensación de que han sido dibujados sin levantar la vista del papel ni una sola vez y de que aquello en lo que se confía y a lo que van dirigidos reside en el propio papel. Detrás de la cocina hay una especie de oscuro anexo. Originalmente era donde se encerraba a las gallinas por la noche y ahora es ahí donde Marisa fabrica su papel. Lo hace de paja, que remoja primero en agua, deja fermentar y luego lo prensa. El papel es de color camello. Ella dice que tiene color conejo y está lleno de fibras, como el pan. Además de utilizar este papel para dibujar, hace sobres con él. La foto que me envió venía en uno de esos sobres. La mayoría de los dibujos de Klee eran ideas que solo podían definirse con las líneas del lápiz porque se habían originado en el hemisferio derecho del cerebro. Aunque dibujaba plantas, pájaros y animales, no tenía una relación de intimidad con la naturaleza. Descubrió la naturaleza a través del funcionamiento del cerebro humano.
Las ideas fluían por la mina de su lápiz hasta el papel, y él las seguía contracorriente de vuelta a los circuitos, las galerías del cerebro. Era en esas redes en donde se aproximaba mucho a las formas y a los ritmos de la naturaleza. Pero sus dibujos trataban del pensamiento. Lo que tenía delante de mí en la hierba trataban de los sentimientos y las sensaciones. Probablemente Marisa dibuja sin pensar. Ella también hace el camino contracorriente, pero no hacia el cerebro, sino hacia una era precámbrica, la era de los primeros moluscos, como las almejas que tomaríamos de cena. Aprende de su naturaleza en las medusas, las sepias, los pulpos, las lapas, los gastrópodos, que llevan existiendo 9/10 partes del tiempo que ha habido vida sobre nuestro planeta. También aprende de las pulgas de mar y de los hipocampos. Cuando la conocí, pensé en los mustélidos y las veletes. Me equivoqué. Sus dibujos van mucho más atrás. Mi furgoneta amarilla, me había dicho antes, ardió cuando patiné en una carretera mojada y me estrellé contra una tapia. No se detuvo nadie. Tuve que rescatar mis cosas yo sola. Logré sacar los dibujos. Solo se quemaron los bordes de algunas páginas. Ahora tengo un Volkswagen y muestra una gran sonrisa. En el piso de arriba hay una habitación que utiliza de taller para su trabajo de restauradora. En este momento está restaurando una voluta de madera rota que pertenece a un altar dorado y una estatua policromada de la Virgen que data del siglo XVII. Su trabajo es meticuloso y, como el de todos los buenos restauradores, casi invisible. Se diría que sus manos no hubieran tocado el objeto restaurado. Hay un dibujo, no de ella, sino de Klee, llamado Perro Cobarde. Muestra a un perro atemorizado ante un ave de aspecto parecido a la cigüeña. La cobardía del animal se expresa por los garabatos mismos que forman el confuso contorno de su cuerpo. Para Klee, todas las sensaciones pasaban por la mano que dirigía al lápiz. En la factura de los dibujos de Marisa no parece haber mano alguna. Por lo general, los dibujos tienen color y están hechos con pincel. A veces le pega trozos de otros materiales, hojas, plumas, telas, diferentes tipos de papel, pero nunca sientes la mano del creador. Solo el apetito de la planta o de la criatura representada. Una gamba come. Una espora germina. Un tipo especial de lombriz extrae carbonato cálcico del agua del mar. El líquen aloja y devora a sus algas. Esos son los datos que consulto luego. Pero al momento, estoy sentado en la hierba mirando atentamente esas hojas de papel. El sol está bajando y el súbito cambio de temperatura en el interior, aunque no en la costa, ha hecho que se levante algo de brisa. Una brizna de hierba cae en uno de los dibujos. Diminutas moscas de la fruta se posan en otro. Desde un maizal cercano, el aire arrastra un trozo de hoja, transparente como un pergamino, hasta otro de los dibujos. Si no las hubiera visto caer sobre los dibujos, confundiría todas estas cosas con signos pintados. Ya no estoy seguro de dónde trazar la línea de separación entre arte y naturaleza, entre devenir y origen. Este es el misterio que me hace mirarlos una y otra vez, incluso cuando apenas queda ya luz y las gallinas se han callado. Marisa camino sale de la casa y me anuncia que la cena está lista.
En cuanto termine la iglesia que estoy restaurando en A Coruña, me dice, me voy a Stromboli. No hay nada en la isla de Stromboli. ¿Has visto la película? Ni siquiera un hotel, nada, salvo el volcán. Y quiero mirarlo muchas veces.